La historia comienza con un chico llamado Taiyu, que le confiesa a su amigo Senku Ishigami que va a declarar su amor a Yasuhira. Sin embargo, justo cuando van a pronunciar las palabras, en ese preciso momento y en ese preciso minuto, una extraña luz se cierne sobre ellos y transforma a toda la humanidad en piedra. En la oscuridad de esa prisión, la conciencia testadura de Taiyu sobrevive por la voluntad de terminar su declaración. Y finalmente, despierta en un mundo irreconocible donde los únicos rastros de civilización son los humanos petrificados. Pronto encuentra a Yasuhira y junto a ella hay un mensaje grabado en el tronco que lo incita a seguir la corriente del río hacia abajo. Entonces se encuentra a su amigo Senku, que también ha despertado de la piedra, y además le cuenta que su conciencia contó los segundos que transcurrían durante los 3.7 miles de años que han pasado. En los 6 meses de ventaja que le lleva Taiyu, ha construido una base y ha decidido experimentar con las aves petrificadas para descubrir la cura definitiva. Senku sabe que lo que corroyó la piedra en ambos fue el ácido nítrico de las heces de murciélago, pero necesita trabajar una fórmula eficaz, y un año después de intenso trabajo mezclando alcohol y dicho ácido, dan con la clave gracias a la ayuda de Taiyu. Entonces Senku deja la decisión a quien revivir a Taiyu, y sin dudarlo este decide que sea Yasuhira. Sin embargo, justo cuando la van a despetrificar aparecen unos leones que comienzan a perseguirlos. Desesperados, dan con la estatua de un joven famoso por su fuerza y deciden rociarle el ácido. Entonces Tsukasa Shishio mata a uno de los leones con un solo golpe y consigue ahuyentar al resto. A partir de este momento, Tsukasa colabora con Senku y Taiyu aportando la fuerza para la cacería. Esta situación ideal no dura demasiado, pues las ideas de Senku sobre la civilización y la tecnología acaban chocando con los propios planes de Tsukasa. En la playa, recolectando conchas para conseguir carbonato de calcio, este mata a un hombre petrificado y revela sus propios planes. Quiere despertar solamente a los jóvenes y preservar así el mundo natural que les rodea, pero Senku se niega. Entonces, Senku mantiene la cabeza fría y planea una estrategia adecuada contra Tsukasa. Consciente de su fuerza sobrehumana, trata de mantenerlo alejado del secreto sobre el ácido nítrico, pero Taiyu estúpidamente revela el agua milagrosa para salvar a Yasuhira. No me parece que este chico sea muy listo. Senku recalcula entonces su plan y engaña a Tsukasa y lo manda a la cueva para ganar tiempo. Sin perder un segundo, realiza la mezcla y vierte sobre Yasuhira mientras le cuenta a medias a Taiyu que Tsukasa es una amenaza. La joven despierta desorientada, pero enseguida confía en ellos y justo en ese instante aparece Tsukasa y revela sus planes y admite la destrucción de las estatuas. Tras una breve confrontación entre Taiyu y Tsukasa, Senku deja un rastro fingiendo que ha huido. No obstante, planea en realidad ir a Hakone para conseguir la pólvora gracias a los volcanes. A pesar de la ventaja en su viaje y que logran llegar a su destino, Tsukasa sospecha de la verdadera razón y va por ellos. Entonces, Senku logra reunir todos los ingredientes para hacer pólvora, pero en un despiste hace que Taiyu provoque una explosión. Inesperadamente aparece una señal de humo a lo lejos que los deja atónitos, y se dan cuenta que hay más humanos en el mundo de piedra. Senku debe entonces decidir entre volver a lanzar una explosión para responder y revelar su posición a su casa, o apagar el incendio por seguridad. A pesar del riesgo, Senku elige lo primero con nefastas consecuencias. Mientras por un lado, Taiyu distingue 3 señales más de humo. Tsukasa encuentra a Yasuhira y la toma como rehén para exigir a cambio de su vida la fórmula de la despetrificación. Una vez que lo obtiene, intenta mediar con Senku para que no vuelva a usar la ciencia, pero este se niega y Tsukasa lo asesina. Senku yace inconsciente en el suelo y Taiyu y Yasuhira lo asisten con impotencia y dolor, pero rápidamente idean un plan y provocan una explosión con la pólvora que les queda. En mitad de la confusión, huyen de su casa y tratan de reanimar a su amigo. El esfuerzo parece inútil, pero pronto Yasuhira recuerda que Senku no dejaba de hacer movimientos extraños en el cuello. Efectivamente, al darle la vuelta encuentran una cáscara de la petrificación y llegan a la conclusión de que, tal y como Senku indicó, la despetrificación podría arreglar su cuello. Sin más opciones, usan lo último que les queda del agua milagrosa. Por otro lado, en la segunda mitad del capítulo se nos cuentan las aventuras de Senku. Después de despertar, poco a poco va desarrollando herramientas que le permiten sobrevivir. Consigue hacer fuego, cazar, construir una cabaña y elaborar prendas de vestir. Entonces los recuerdos de Senku nos revelan el resto de misterios en torno al despertar de este y Taiyu. Descubrimos así que fue Senku quien, tras averiguar el motivo de su despetrificación, llevó a la cueva de los murciélagos a Taiyu con la esperanza de que despertara también de la piedra como lo hizo él. En el presente, Taiyu pone la muestra de fe en su amigo que milagrosamente ha revivido. Sin embargo, Senku traza un plan y los 3 amigos deben separarse. Él tratará de convencer a la gente que lanzó las señales de humo. Y por otro, Taiyu y Yasuhira deben convencer a Tsukasa de que Senku está muerto y fingir que están de su lado para espiarlo. Tras un enfrentamiento con Tsukasa, la joven causante de las señales de humo queda atrapada bajo el tronco de un árbol, pero Senku acude al estruendo y con un mecanismo de poleas logra sacarla. Su agudeza e ingenio causan una enorme impresión en ella, que se presenta con el nombre de Kohaku. Senku se gana la confianza de Kohaku y esta lo guía a su aldea para ayudarlo a reunir aliados contra Tsukasa. Una vez allí, descubre asombrado que se trata de una población de 40 habitantes sin acceso a la tecnología. Sin embargo, los guardias Kinro y Ginro le impiden la entrada en el poblado, pues los forasteros tienen prohibida la entrada. En ese momento, los interrumpe Chrome, que se define a sí mismo como un hechicero y reta a Senku. Este le vence fácilmente con sus explicaciones científicas, pero lo considera interesante, así que consigue ganárselo como aliado y hacerse con su cabaña. En su interior, Senku le cuenta a Chrome la historia de la humanidad y la petrificación. Kohaku lleva agua de fuentes termales a su hermana Ruri, que está muy enferma, y también Chrome intenta descubrir la cura que salva a Ruri. Entonces Senku decide ayudarles.
Senku explica a Chrome y a Kohaku dos formas para hacer el antibiótico. Enseguida descarta las rutas biológicas de la penicilina y opta por la sumalfidas. Esto último requiere un esfuerzo considerable, pero no depende del azar, como la primera. Gracias a los imanes de Chrome, comienza su búsqueda de arena de hierro en el río. Allí se le une al grupo Suika, una niña con una sandía en la cabeza. Una vez han recolectado la arena, intentan crear hierro en un horno, pero no consiguen la temperatura adecuada. Senku reconoce entonces que necesitan más mano de obra, pero la gente del pueblo desconfía y necesitan ganárselos. Para ello, Suika se ofrece para investigar sobre los deseos de la gente en el poblado y trae el reporte. Con esta información, Senku se propone hacer una comida novedosa que los atraiga y cocina ramen con harina de mijo. Senku consigue, gracias al ramen, la mano de obra necesaria para conseguir hierro en el horno. Sin embargo, aparece una amenaza y en mitad del banquete los sorprende Asahiri Gen, un famoso mentalista resucitado de la piedra. Aunque al principio niega la relación con su casa, enseguida se sincera. El joven mago no le dirá a su casa que Senku vive si logran convencerlo de que el reino de la ciencia ganará. Una vez conseguido el hierro, Senku revela su intención de crear un generador eléctrico. Para ello, necesita crear imanes de alta potencia a partir de las barras de hierro que acaban de adquirir. Entonces, justo cuando habla de la necesidad de rayos, les sorprende una tormenta y tienen que realizar los preparativos a toda prisa. Una vez conseguidos, suben una montaña desnuda de vegetación y usan la lanza de Kinro para sujetar las barras de hierro mientras se electrifican. Tras convertirlas exitosamente en imanes, montan con 2 discos de cobre el generador y consiguen que Kinro y Ginro pedaleen para generar electricidad. Con una fibra de bambú, Senku los deja boquiabiertos mientras todos se iluminan con la luz de su improvisada bombilla. Senku recuerda con entusiasmo cómo estudió la electricidad de pequeño y se congratula por haber conseguido llegar a ella otra vez. Por otro lado, mientras Jen reflexiona, es atacado por Magma, que lo da por muerto gracias a las bolsas de sangre falsas con las que se protege. Sin embargo, está muy herido y el tiempo premia. Durante su convalencia, Kohaku cuenta cómo venció a Magma en la gran batalla, que decide quién será el próximo líder de la aldea y desposará a la sacerdotisa. Dado el resultado anterior, pronto será una nueva competición para proteger la vida de Rui y conquistar la aldea. Todos se ponen de acuerdo, incluyendo a Ginro y Kirro, en luchar contra Magma. Ante semejante escenario, Jen toma la decisión de apoyarlos y le da un reporte falso a su casa, pero a cambio quiere un refresco de Coca-Cola. Entonces Kohaku, Kinro y Ginro entrenan para la gran batalla que decidirá quién se casará con Rui y será el próximo jefe de la aldea. Mientras, Senku y Chrome se disponen a elaborar vidrio para poder contener los químicos de la medicina de sulfa. La primera elaboración con cristal son lentes para Suika, que resulta ser un adorable miope bajo la sandía que le cubre el rostro. Una vez hechas los lentes de la pequeña, intentan prepararse en éxitos recipientes de vidrio. De pronto Chrome recuerda que hay un artesano en la aldea y lo trae a la fuerza para que los ayude. Con un poco de persuasión, logran que el viejo Kaseki se les una y consiguen al fin todos los utensilios necesarios para trabajar con los químicos en un laboratorio. Poco después, Kinro y Ginro le piden lanzas de oro y plata para la lucha contra Magma, y este les propone hacerla de plata a cambio de una peligrosa misión para buscar el siguiente material para la medicina. Entonces Senku pone en marcha la búsqueda del material más peligroso para la medicina de sulfa, el ácido sulfúrico. Para ello prepara la lanza de plata de Ginro, que actúa como sensor ya que su oscurecimiento indica peligro de muerte. Una vez se encuentran en el lago donde se encuentra el químico, se ven obligados a regresar para construir máscaras de gas que los mantengan con vida el tiempo justo para tomar lo que necesitan. Ginro no quiere volver pues casi muere por culpa de una alucinación, así que Senku y Chrome, tras una larga discusión, deciden ir juntos para apoyarse el uno al otro. Mientras nuestro científico y Chrome arriesgan sus vidas, Kiro se debate entre el miedo y la decepción consigo mismo. Sin embargo, Kaseki lo alienta con sus palabras y decide ir a ayudarlos. En el lago, Senku tiene un accidente con el tubo de la máscara, pero Chrome lo avisa justo a tiempo. No obstante, esta advertencia provoca que resbale hacia el lago. Gracias a la determinación de Ginro y al control de su propio miedo, este consigue salvarle la vida con su lanza. Finalmente, los tres logran regresar a salvo y con el ácido sulfúrico que necesitaban. Finalmente, el equipo científico ha obtenido los materiales esenciales para producir el antibiótico que necesitaba Ruri. Como consecuencia, el proceso se acelera y comienza la transformación química de los elementos. Paradójicamente, se crean sustancias cada vez más peligrosas, pero Senku tranquiliza a Kohaku y le incita a esperar el resultado final. Por otro lado, llega el momento de la gran batalla y para aumentar sus posibilidades, Senku decide participar. Al fin, tras medio año, Senku consigue entrar en el poblado y Ruri queda impactada al escuchar por primera vez su nombre y se dirige a él. Angustiada le pregunta por su apellido, un concepto desconocido aparentemente en la cultura primitiva de la aldea. Sin embargo, cae al suelo por un ataque de tos y deja el misterio en el aire. Entonces se presenta el peor escenario de las luchas, puesto que en la primera ronda se enfrenta Magma y Kinro. En la batalla, Mante chantajea a Kohaku y esta tiene que ir a buscar a Suika por si está en peligro. La pequeña ha sido atada, pero se zafa de las cuerdas y regresa. Allí descubre que Kinro también tiene miopía y le cede su casco con los lentes. El enfrentamiento da un giro inesperado y Kinro es muy superior a Magma con su visión corregida. Este doblega a Magma gracias a las lentes de Suika. Este consciente se aprovecha de la honestidad de Kinro y lo ataca por la espalda. Descalificado Kinro, Kohaku no llega tampoco a tiempo en su batalla contra Senku. La última esperanza parece ser un motivado Kinro que vence enseguida su primer combate. Sin embargo, ha tomado tantos ingredientes crudos de la bebida energética de Senku que se le descompone la barriga y queda descalificado. La peor situación posible
posible se da, y Chrome se enfrenta ahora con Magma, que lo ataca sin piedad. Sin embargo, el joven no se rinde y usa su propio sudor y lágrimas para crear una superficie convexa en la lente de la máscara rota de Suika. Es un último recurso arriesgado, pero para el minuto que necesitaba hace acto de presencia Sagiri Gen. El mentalista consigue engañar a Magma el tiempo necesario y como consecuencia su ropa arde en llamas. Chrome aprovecha la confusión para lanzarlo al agua y se declara vencedor. La gran batalla da sorpresas y problemas hasta el final. En un giro inesperado, Chrome se desmaya y Senku es nombrado nuevo líder de la aldea. A pesar de las reticencias, es aceptado y contrae matrimonio con Ruby, pero en cuanto tiene el alcohol que necesitaba para terminar la medicina, se divorcia y se marcha a su asentamiento consciente del escaso tiempo que le queda a la sacerdotisa. Finalmente la medicina estará lista el día siguiente, pero antes deben trabajar sin descanso en un total de hasta 25 pasos para obtenerla. Así, tras un intenso esfuerzo de todos, logran un antibiótico para Ruby. En un primer momento la primera reacción de esta es mala, y el anterior jefe de la aldea lo acusa de farsante. Sin embargo, es el mejor pronóstico porque significa que es neumonía y no tuberculosis. Ruby queda al fin curada y Senku recibe el reconocimiento definitivo como el jefe de la aldea. Pero en cuanto el padre de Kohaku y Ruby levanta su brazo y nombra por primera vez la aldea, Senku se queda estupefacto. Entonces se acerca a Ruby y le confiesa que sabe su nombre completo. Tu nombre es Senku Shigami. Ruby revela a Senku la última de las 100 historias que han pasado, de generación en generación, a las sacerdotisas. Esta historia lleva su nombre y explica el origen de la aldea. Byakuya y Shigami, su padre adoptivo, junto con otros 5 astronautas, son sus ascendientes. La historia comienza relatando la infancia de Senku y cómo ayuda a su padre a ser seleccionado para una misión espacial 10 años más tarde de fallar en la prueba de natación. Otros 5 años más tarde, Byakuya va al espacio junto con un astronauta más, Shamil, y una turista espacial, la famosa cantante Lilian. En la estación espacial conocen a Connie, Dahlia y Yakov. La convivencia en el espacio transcurre sin problemas hasta que de pronto son testigos de la petrificación de todos los seres humanos en la Tierra. En mitad de la desesperación, Byakuya decide que deben regresar. Shamil convence a Byakuya para que aguarde junto con Dahlia y Yakov mientras ellos asumen el riesgo. La mala suerte les acompaña, pues realizan un amerizaje y cuentan con las horas que les quedan. Sin embargo, Byakuya y los demás consiguen aterrizar con éxito y los salvan. Los astronautas acaban en una isla y se ven forzados a sobrevivir sin esperanza de encontrar más humanos vivos. Asumiendo que son los últimos 6, continúan sus vidas y tienen hijos, y Connie y Shamil se casan. Pero la ausencia de medicamentos básicos resulta fatal y la joven pareja muere de neumonía. En una cadena de desastres, Yakov y Dahlia van a buscar medicamentos pero jamás logran regresar. Lilian y Byakuya se hacen cargo de los niños y entre tanto el padre de Senku diseña 100 historias para poder comunicarse con su hijo en el futuro, pues cree firmemente que despertará de la piedra. Y finalmente también Lilian muere. En el presente, Senku visita la tumba de su padre junto con Ruby, mientras todos celebran el nombramiento del nuevo jefe de la aldea. Jen rompe la armonía entonces con un aviso de que su casa y los suyos vienen, a la par que cuentan la fiesta la llegada de los hombres de su casa. Estos hacen acto de presencia junto en el puente. Entre ellos aparece Hyoga, un poderoso guerrero que hiera a Kinro. Kinro da la alerta, pero llegan cuando solo queda cortar el puente. Senku, sin embargo, diseña una rápida estrategia para evitar el ataque y salvar a Kinro. Gen le sigue el juego y entre los dos preparan un engaño con la pólvora que le quedaba a Senku. De este modo, los hombres de su casa huyen asustados, pues creen que Senku ha logrado hacer rifles de pólvora. Gen se infiltra en el bando enemigo y logra llevar a cabo junto con Senku la segunda parte del plan. El mentalista los convence para que ataquen con la tormenta y aunque Hyoga no parece convencido, decide que sus hombres son prescindibles y acepta. Cuando atacan la aldea se encuentran con los guerreros y Shigami armados con katanas que superan sus armas. Hyoga se les opone, pero Kohaku, Magma y Kinro lo enfrentan a la vez y de pronto acaba rota la peligrosa lanza de este. Gen confiesa entonces que Suika le llevó un pequeño cuchillo y con él manipuló la lanza mucho antes. Después conocemos un flashback, el despertar de Hyoga. Este coincide enseguida con las apariciones de su casa frente a un escéptico Gen. En el presente, Senku y los demás son sorprendidos por un elemento sorpresa en el ataque enemigo. Una ágil joven provoca un incendio en el poblado que fuerza a los aldeanos a refugiarse y arrinconarse en el reino de la ciencia. En esa situación límite, Suika se da cuenta de que buscan a una rehén para hacer que la aldea Ishigami se rinda y decide hacer de carnada. Al alejarlos, llega hasta la fuente del ácido sulfúrico y el gas mortal de sus alrededores. El viento lo empeora todo, pero por su suerte Suika se fija en el peligro y se detiene justo a tiempo. En ese momento aparece Kohaku, que le coloca una máscara y se cuelga de un árbol. Antes de que pase el gas, también los enemigos se suben a un árbol para probar que es mortal, y Hyoga lanza a sus propios hombres al suelo y los deja morir. En la aldea comienza la reconstrucción de los daños y la reorganización de una estrategia para Tsukasa. La próxima vez vendrá todo un ejército, por lo tanto Senku apuesta por adelantarse y atacarlos. En el primer estadio de su plan, fija su nuevo objetivo: diseñar un teléfono para que Yasuhira y Taiyu les informen desde la base enemiga. Senku y Tsukasa llegan a la idéntica conclusión de que la batalla final será en primavera. Entre tanto, ambos se preparan para la guerra y Tsukasa aumentará el número de sus seguidores. Senku, por otro lado, trabajará en la aldea Ishigami para crear una ventaja tecnológica fundamental: la comunicación. El primer paso para crear un teléfono es hacer el cableado con hilos de oro. Para ello, nuestro científico decide poner a prueba el aparato que usarán y hace un hilo de algodón de azúcar con los restos carbonizados del vino que había en la aldea. Enseguida, detectan un error en los giros y Senku crea un engranaje de tuercas y esta solución da una idea a Chrome y la lleva en secreto con Kasaki. Tras varios días, le presentan al pueblo una rueda de agua que sorprende hasta el mismo Senku. Gracias a su labor, nuestro protagonista
protagonista va un paso más allá y la usa con el generador eléctrico para lograr electricidad mediante la energía hidráulica. Senku logra almacenar la electricidad que genera la planta hidroeléctrica creada a partir de la fusión de la rueda de agua y el generador eléctrico. El trabajo no se hace esperar y Senku prepara baterías con placas de plomo en ácido sulfúrico. Sin tiempo que perder, Senku, Kaseki y Chrome construyen un engranaje que haga el soplado de los hornos mecánico y constante. Esto permite que los aldeanos puedan recolectar comida para el invierno. En tanto, Senku y Kaseki trabajan en una bombilla durante 2 meses, justo a tiempo para sorprender a la aldea con un alumbrado nocturno que coincide con Navidad. El siguiente paso es crear tubos de vacío para el teléfono, pero tras superar varias dificultades, Senku admite que es imposible encontrar un material para los filamentos que soporte el calor. La noche de Año Nuevo, Suika sigue buscando sobre las piedras que ha traído Chrome de su expedición en las cuevas. Sin darse cuenta, se lleva en la mano una de ellas cuando todos salen a ver el amanecer. Con los primeros rayos de la piedra brilla y sorprende a Senku. Es Eschelita, un mineral que puede resolver el problema, pues de ella se obtiene el tungsteno. Senku decide entonces explorar las cuevas para conseguir más y sus compañeros serán Chrome y Magma. Ya en la cueva los tres se adentran hasta dar con un suelo de mica. Senku advierte de lo fácil que es que se abra un agujero bajo sus pies. Justo en ese momento, Magma lo golpea y se abre un pozo del que cae. Sin embargo, Senku intercepta su mano y Magma confiesa que quiere matarlos y acaban cayendo los dos. Gracias a Chrome, Senku resuelve que pueden salir en unas 6 horas si llenan el agujero con el agua del lago que hay al lado. Siguiendo sus instrucciones, Chrome realiza un sifón y no obstante la hipotermia empieza a afectar a Senku. Magma, que hace una tregua, lo impulsa hacia arriba y le salva la vida. Un poco más adelante dan el fin con lo que buscaban, un depósito de Scar. Magma usa su fuerza para conseguir los materiales mientras este alardea de su intención de matarlos. Senku revela que con el golpe de antes pretendía salvarlo del quebradizo suelo de mica. En el exterior, Magma los apresura para llegar a la aldea. Allí los aldeanos han hecho un telescopio y un observatorio rudimentarios en la cabaña de Senku por su cumpleaños, que ha calculado Gem. Con todos los materiales necesarios y reunidos al fin, ya solo queda la construcción del teléfono. En primer lugar, y gracias al tungsteno, tienen que hacer los filamentos para los tubos de vacío. Como el trabajo se complica, se dividen las tareas para no perder tiempo. De este modo, Senku le encarga a Chrome que concentre la temperatura ideal sin dañar el recipiente de vidrio para cocinar el tungsteno, mientras él se encarga de los procesos químicos en el laboratorio junto con Jen. A la mañana siguiente, y tras un considerable esfuerzo, logran los resultados y consiguen un filamento de tungsteno. El siguiente paso es construir un tubo de vacío y para ello Kaseki tiene que construir una bomba de Hickman, más precisa para crear el vacío en el interior de dicho tubo. Suika y otros niños se encargan para hacer el alambre de unos hilos de oro y Senku se da cuenta de que pasan frío y decide instalar hornos en todas las cabañas. Ante estas mejoras, el padre de Kohaku reconoce a Senku que es un buen líder. Otro elemento que preparan es plástico sintético baquelita. Jen por su parte prepara las baterías de zinc con carbono. Por último, con los cristales de la tapa de vino, agua y algas cocidas, consiguen sal de Rochelle para los micrófonos. Con todos los elementos listos, logran construir el teléfono antes de la primavera. Senku confiesa que para hacer posible la comunicación a distancia necesitan construir otro teléfono más. Sin embargo, sí pueden hacer una prueba usando cables y un altavoz entre 2 puntos alejados de la aldea. El éxito del experimento impresiona aún más a los aldeanos hasta que Senku repara la comparación que hace Ruri con el teléfono al que le llama Speaker. Entonces Ruri le cuenta que según el cuento número 14 de las 100 historias, hay una abeja a la que le llaman Speaker que conecta su aguijón a una punta para que se escuche la voz de los muertos. Jen relaciona el número 14 con el número de cumpleaños de Senku y cae en la cuenta de que hay un mensaje oculto en la lápida del padre de Senku. En su interior, efectivamente descubren que hay un disco de cristal cubierto con aluminio. En el pasado, Byakuya tenía la idea de hacer un disco con la parte inferior de una botella de vidrio, y todos los astronautas ayudan para hacerlo posible. En el presente, Senku trabaja con los demás para escuchar el mensaje, y Byakuya se dirige a Senku y a los aldeanos para convencerlos de que la ciencia es el camino correcto. Lilian canta una canción que los maravilla y los motiva, y la primavera se acerca, y Senku y su casa se preparan para la guerra. Fin. Listo amigos, esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos de este tipo. Añade mis redes sociales para seguir en contacto. Encontrarás los links en la descripción. Recuerden que yo soy Matthew. No olviden que son los mejores y los más perrones aquí. Hasta la próxima.